buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues Orozco, gobernador designado por el Congreso para tomar el lugar de Samuel García, hoy se bajó de la gubernatura, fue y pidió licencia al Congreso, renunció en pocas palabras, según él, para devolverle la estabilidad a la entidad y según él, para no ser el motivo de la discordia. Ya advertía en la entrega de hoy por la mañana que eso de estar jugando a tener dos gobernadores en gira como que no le convenía ni a Nuevo León ni a los involucrados, y menos al Congreso y por sobre todo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la cual ya había yo advertido que sin haberse detenido a revisar a fondo la legitimidad, la procedencia legal para que Orozco tomara posesión como gobernador, decretó prácticamente, mandató que tomara posesión y que no se nombrase a nadie más que a él y que ya ninguna otra autoridad interviniera. A mí me parece que Orozco se baja no por su buen corazón y no porque realmente le importe mucho el bienestar de Nuevo León, sobre todo porque lo vimos en estos 2 días, primero haciendo el ridículo llamando al gabinete de Samuel García para que le rindiera pleitesía y no lo hicieron. Vacío de poder. El domingo andaba de gira tratando de atender demandas sociales y bueno, el que se le acercó fue de buena voluntad y creyendo que efectivamente él se quedaría con la encomienda, y hoy nos sale con que se va del cargo. Insisto, me parece que por una parte a quienes se oponían a la continuidad de Samuel García les conviene esta decisión, primero porque el vicefiscal ya no va a quedar en el ridículo cuando la Corte lo bajara otra vez como al presidente del tribunal por no haber sido elegible por el Congreso. Le conviene al Congreso porque, pues bueno, está cumpliendo con la ley y pareciera que lanza una buena señal para negociar con Samuel. Pareciera, porque hasta ahora solo he escuchado el pronunciamiento del presidente del Congreso y que es panista, que se supone habla a nombre de todos. Si efectivamente habla a nombre de todos y ya lo consensó con ellos, pues ni hablar. Parece que le van a devolver el gobierno a Samuel García. Y le conviene a la Corte porque imagínense el ridículo que tuviera que explicar por qué decretó que se nombrara precisamente al vicefiscal que no era elegible como gobernador nombrado por el Congreso. Ya había yo advertido, y revisen bien los videos anteriores, que me faltaba haber analizado, eso lo dije hace como 6-7 días, me faltaba haber analizado la posición que tenía Orozco en este juego. Y era la más endeble. La más endeble porque nombrar a alguien ilegalmente, contraviniendo la ley, como gobernador interino, le iba a pesar. Y bueno, resulta que la ambición, por eso no le creo que diga que es en bien de Nuevo León, porque el señor 3 doctorados no fue capaz de revisar la ley para decir, es que no debo aceptar porque no soy elegible. Y si se baja ahora, no es por la crisis política que esté viviendo Nuevo León, es porque eventualmente la Corte, así como falló de rápido para despojar de la gubernatura a Samuel, diciendo que debía seguir con la licencia y que no se moviese nada, y lo hizo al cuarto para las 12 el viernes, ahora tendría que resolver igual de rápido esta crisis con 2 gobernadores, y el fallo, si como muchos dicen la ley es la ley, pues la ley mandata que Orozco no era elegible. Y lo advertimos en este espacio hace varios días. Yo pensé que teniendo la baraja de lado, los ases en la mano, tanto el Congreso como el gobernador Orozco, como la Corte,
antes de resolver el caso, habrían eliminado a Samuel. Yo no sé si les entró el pudor, yo no sé si lo negociaron, ignoro si les dio miedo a la crisis que podrían desatar. De por sí ya estábamos envueltos, inmersos en una maraña de legalidades y de ilegalidades de ambos lados, tanto las de Samuel como las de la Suprema Corte, como las del Tribunal Electoral, como las del Congreso local, en fin. ¿Qué relajo armaron en Nuevo León? Todos por violar la ley. El Congreso porque a sabiendas de que no era elegible, el presidente del tribunal lo nombró y se lo tiraron. Y nuevamente, como dije, para ganar tiempo, nombra al vicefiscal y se lo iba a tumbar la corte. Y entonces no me digan que es buena voluntad del presidente del tribunal o de ahora Orozco bajarse de la gubernatura cuando ellos mismos, hombres de leyes, doctorados, sabiondos, que tampoco tienen asesores políticos ni legales, no se pusieron a revisar y a sabiendas, porque sí lo sabían, a sabiendas de que eran inelegibles, le jugaron el juego al Congreso. Y ahí están los resultados. Insisto, la jugada estaba bien diseñada para tumbar rápido a Samuel y meterlo preso por la serie de irregularidades. Pero entonces después, si la ley es la ley, ¿a quién íbamos a meter a la cárcel del Congreso por nombrar personas inelegibles como gobernadores? ¿Y a quién íbamos a meter a la cárcel de la Suprema Corte de Justicia por mandatar que se respetara la licencia que pidió Samuel para impedirle regresar al cargo tramposamente? En fin, y a Samuel porque, pues bueno, legalmente, insisto y lo sostengo como dije en la mañana, había un gobernador legalmente nombrado por el Congreso Estatal y ese era Orozco. Dije también que la manera de notificar al Congreso se cumplió no subiendo al periódico oficial y no subiendo a las redes ese deseo de Samuel de regresar al Congreso, a la gubernatura. Hasta hoy, el Congreso recibió formalmente la solicitud de Samuel y podían todavía tardarse en emitir un acuerdo para aceptarla o negársela. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que les dio miedo sostener todo lo que habían hecho. No voy a caer en el juego de decir que intervino el presidente y por eso se bajó Orozco, lo amenazó a Orozco, etcétera, etcétera. Tampoco voy a caer en el juego de decir que amenazó a los integrantes del Congreso el presidente y por eso ya le van a devolver la gubernatura a Samuel. Tampoco hay que caer en el juego de decir que Samuel está muy bien parado con el presidente y lo respalda. Insisto, todo este caso está plagado de violaciones a la Constitución, a sus ordenamientos, y de ambos bandos violaron la ley, y en cada paso, cuando le concedieron amparos a Samuel, lo advertí y dije, se lo van a tumbar. Cuando ocurrió que la Suprema Corte, el viernes al cuarto para las 12, le dice a Samuel que se debe respetar esa licencia que pidió, también dije que tramposo de parte de la Corte, porque lo hace 15 minutos antes de que se venza el plazo para que Samuel pueda seguir siendo candidato y le tumba toda la jugada. ¿Cómo han quedado en ridículos
la Suprema Corte, el Congreso local, los dos pseudogobernadores nombrados por el Congreso, el propio Samuel. ¿Se merece esto el país? ¿Se merece esto Nuevo León? Y que conste que las lumbreras de la justicia y de la ley están en la Corte y no se trataba de ir a resolver a fondo. Hasta para esa primera suspensión debieron revisar en primera instancia si eran elegibles tanto el presidente del tribunal como el vicefiscal. Y de inmediato le hubieran dado la razón a Samuel diciendo que ellos no pueden ser. Y a Samuel también le hubieran dicho: todavía no hay sustituto, interino, mejor dicho, aprendí la lección. Todavía no hay interino nombrado legalmente por el Congreso, puesto que estos dos son inelegibles. Y tendría que haber fallado sin menoscabo de tus derechos políticos. Aguántate ahí tantito en la gubernatura, en lo que el Congreso designa uno que sí sea legalmente posible de acceder al cargo. Ahora bien, vamos a ver lo que viene, porque la verdad yo no creo que esta crisis en Nuevo León se haya arreglado con la supuesta buena voluntad de Orozco de bajarse de la gubernatura. No termina ahí. Sigue pendiente el problema de fondo, y este no de la Corte, sino el político, que es el hecho de que PRI y PAN y PRD a nivel nacional, sus líderes nacionales, quieren tumbar a Samuel. ¿Se van a quedar así? Sobre todo porque de ayer a hoy ya se dijeron de todo. Ya se acusaron los unos a otros, Samuel a los líderes nacionales de partidos y al Congreso, PRI-PAN, de chantajearlo. Por su parte, PRI-PAN ya acusaron a Samuel de que él les ofreció comprarlos, pero no les llegó al precio. Eso queda de manifiesto, sobre todo Alito, ¿no?, que es experto en eso, dicen por ahí las malas lenguas. En fin, no pienso que se vaya a quedar así. Sigue siendo preocupante el hecho de que, aunque Samuel se quede en Nuevo León, ayer mismo ya ocurrió algo con lo que no contaba PRI, PAN, PRD a nivel nacional en la competencia por la candidatura presidencial. Ciertamente, Mariana Rodríguez no puede ser candidata presidencial porque no tiene la edad suficiente que mandata la ley para ser la abanderada de Movimiento Ciudadano. Pero ocurre que no se quedaron cruzados de brazos Dante Delgado y compañía, y la suben como emblema de campaña al margen de quien vayan a designar como candidato para que apoye la campaña, y en términos reales como imagen, sobre todo particularmente persiguiendo el voto de los jóvenes. La imagen de campaña, sea quien sea el candidato de Movimiento Ciudadano, va a ser Mariana Rodríguez. Y como ella es la popular y no Samuel, creo que les fue peor. Les fue peor. Serie de calamidades para todos. Yo no entiendo, insisto, no entiendo por qué, si a primera hora hábil de hoy, si de veras iban a hacer eso, estos tiburones de la política que no se tientan el corazón, pues ¿por qué no fueron a aprender? Presentaron una denuncia por usurpación de funciones. La misma Corte pudo haberlo hecho por desacato, porque tomó posesión y ejerció recursos públicos contraviniendo el fallo de la Corte. Y no lo hizo la Corte. Me dirán, es que era fin de semana y pobres ministros, ya ven, trabajaron hasta el cuarto para las 12 del viernes.
¿cómo se van a desvelar más? Y en fin de semana. Pero a primera hora de hoy pudieron haber enviado la orden de aprehensión contra Samuel, desacato a la corte, desacato al Congreso, usurpación de funciones, uso indebido de recursos públicos porque no es gobernador formal, y no lo hicieron. Tampoco supe que PRI, PAN, PRD a nivel nacional mandataran a alguno de los de aquí, de Nuevo León, a presentar una denuncia contra Samuel a primera hora, pero no se las iban a cumplir la orden de aprehensión, porque en Monterrey hay un alcalde de MC, Colosio Jr., y no iba a prestar a su fuerza pública para que fueran a detener a Samuel, o ya sería el colmo, ¿no? Y ni modo que Samuel le mandate a su propia policía: vengan a detenerme, porque lo mandata la corte o lo mandata el Congreso. En fin, insisto, una lluvia, un lodazal lleno de irregularidades de ambas partes en la disputa por la gubernatura y la disputa por el poder. Para darnos una idea de lo que está en juego, cuando muchos dicen, bueno, pues es que ¿a qué se va Samuel a la candidatura presidencial en su momento si no va a ganar? Ese no era el juego. No estaban ganando tiempo, ni espacio, ni publicidad para ganar la presidencia de la República. Le estaban apostando a llegar al segundo lugar en el nivel de votación para presidente de la República, porque eso implica que Movimiento Ciudadano como partido obtenga más votos, más diputados y, lo más importante, más financiamiento público como partido político en las prerrogativas que les da año con año el Instituto Nacional Electoral. Y no son 3 pesos. Y si lo planteamos en otros términos, si Movimiento Ciudadano efectivamente no tuviera ahora a Mariana, que era realmente tras quien deberían haber ido, y se pensaba que iban a ir por ella, yo lo pensé, porque ¿qué sentido tiene nombrarla servidora pública y decir que se le va a fiscalizar lo que ha gastado en su organización a Mar? Pues es porque van a ir por ella, y tampoco lo hicieron. ¿Qué detuvo a PRI, PAN, PRD a nivel nacional y aquí a nivel estatal en Nuevo León para no proceder contra ninguno de los dos? ¿Llegaron a un arreglo? Bueno, lo veremos. Parte de la hipótesis para comprobarlo es cómo se distribuye el presupuesto de 2024 entre las alcaldías de Nuevo León. Pero insisto, la disputa era no por ganar la presidencia, ni siquiera tumbarle votos a Xóchitl, era parte de la estrategia llegar al segundo lugar, porque eso equivale, uno, que Movimiento Ciudadano conserve su registro, dos, que obtenga mayores posiciones en los congresos locales y en el Congreso de la Unión, así como en la Cámara Baja y en la de Senadores, tres, que aumenten sus prerrogativas anuales otorgadas por una fórmula matemática por el Instituto Nacional Electoral, y posicionarse, convertirse en ese elemento bisagra que para cualquier negociación política y reforma que quiera hacerse en alguna entidad, cualquier fuerza pueda recurrir a Movimiento Ciudadano y comprarle los votos y vender caro su amor para inclinar la balanza. Y esto no tiene que ver con si el presidente los tiene doblegados o si el PRI, PAN, PRD le saben tantas cosas que pues lo pueden doblegar. No tiene que ver con eso. Ellos le llaman elegantemente negociación política, que no es otra cosa que ponernos de acuerdo
de a cómo nos toca. Tener una posición así es tener acceso a recursos. Y eso es lo que de fondo, tanto a nivel federal, a nivel partidos y en Nuevo León, es lo que pesa. Si no, díganme ustedes a cuánto asciende el presupuesto para 2024, que por lo menos en proyecto tiene presupuestado Nuevo León. No es una cifra despreciable. Es bastante dinero. Entonces, ¿por qué Samuel se queda ahí antes que preferir ir por la presidencia de la República? Porque aquello es una aventura que solo le va a beneficiar a Movimiento Ciudadano al darle votos, y Samuel pues se hubiera regresado tranquilamente a Nuevo León si tanto él como las oposiciones no hubieran cometido tantos errores legales y políticos. Ahora, de momento, ¿quién, por lo menos por lo que se ve en la foto de este momento, quién sale perdiendo? PRI, PAN, PRD, tanto a nivel local en Nuevo León como a nivel federal los partidos políticos con su candidatura a la presidencia. ¿Por qué? Porque Samuel no es el brillante ahí. Y Movimiento Ciudadano ya subió a Mariana Rodríguez y ella va a ser la estrella, entre comillas, del show al margen de quien sea el candidato. Y Samuel respaldándola desde Nuevo León. Le pusieron un mejor escenario cuando ya lo tenían en la cuenta para declararle knockout. ¿Por qué les tembló la mano? En fin, vamos a seguir atentos, muy atentos. Insisto, sigo insistiendo, es muy interesante este caso, el caso Nuevo León. Y yo podría decir incluso, con todo el respeto del mundo, efectivamente eso, que es muy interesante. Si no fuera porque millones de vidas en Nuevo León dependen de que haya estabilidad política y desarrollo. Y con eso no se juega. Pero lo han jugado tanto oposiciones como Samuel, tan irresponsables unos como otros. Ni hablar. Hay quien dice por ahí en sus comentarios que los contrapesos, y sí, ciertamente el problema es que en México no vivimos de contrapesos, sino de tener peso político para obtener más. Y en medida, en función del peso político que tiene cada fuerza política sola o aliada, más vale y más caro puede venderse o más puede chantajear. En fin, pues yo insisto, no creo que el pleito pare aquí. Vamos a ver cómo reaccionan Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano con este tema. Sobre todo porque ya empezaron y van a continuar las denostaciones contra Mariana Rodríguez, puesto que ya la subieron a la campaña por la presidencia como imagen, no como candidata. Y ella era la que importaba, no tanto Samuel, porque ella es la que maneja redes sociales y tiene aceptación entre esa franja de jóvenes que guste o no, puesto que demográficamente tiene mayoría, es la que va a decidir las elecciones del 2024. Por eso todos los partidos están peleando el voto de los jóvenes, porque ese es el que va a inclinar la balanza. Ahora que si los jóvenes se quedan apáticos, si no tienen referentes para hacer una buena elección, ahora sí que Dios nos agarre confesados a nosotros con los que nos puede ocurrir, ¿no? Porque si se dejan llevar por el hígado, si se dejan llevar por unos tenis naranja, si se dejan llevar por la continuidad del López Obradorismo, que no ha resuelto la inseguridad, por ejemplo, si se dejan llevar por Xóchitl,
que no es ella la que designa candidatos ni mandata sobre su propia campaña, sino son Alito, Marco Cortés y Jesús Zambrano. Es un poquito marginal Jesús Zambrano, o un mucho. El PRD va en camino de desaparecer. ¿Quién le puso ahí a los asesores? ¿Quién le impuso proyecto de gobierno? De verdad lo digo con todo respeto, analicen también a Xóchitl Gálvez y vean sus capacidades para decidir ella misma. Si en un principio jaló la atención, pues fue porque era auténtica, pero cuando ya le dejaron bien claro que son Alito, Marco Cortés y Zambrano los que negocian en la cúpula, pues de decir que era pro aborto, ahora ya se mesuró, de felicitar a Milei, que está haciendo una locura en Argentina, pues ya se retractó, de que le impusieran a José Ángel Gurría, funcionario de Salinas Carlos Salinas de Gortari, como quien iba a diseñar su proyecto de desarrollo, y decir que a los pobres no hay que apoyarlos, que se pongan a trabajar, como dice Fox. En fin, bueno, no es ánimo de criticar, realmente a mí lo que me interesa es que al país le vaya bien, y los referentes que estoy viendo es que tanto la política como el aparato legal, y tengo que insistirlo muchas veces, la política está por los suelos de chantaje y de conveniencia y de recursos económicos, y el aparato legal, que también juega políticamente, y si no, pregúntenle a la Corte cómo se ha desempeñado en el caso Nuevo León, pero revisen otros casos y verán que está igual sonando la cajita registradora, fallando a diestra y siniestra, bajo el argumento de que la ley es la ley. Si la ley es la ley, como dicen muchos, ¿por qué la Corte no emite ahora mismo una sanción para Samuel García porque no se bajó de la gubernatura? Ellos son la máxima autoridad y tenían un fallo, emitieron un fallo al 11:45 y son incapaces de sostenerlo. Entonces la ley es la ley, se cumple o no se cumple. El político representa al ciudadano o está viendo por sus intereses. Casos como este nos reflejan el nivel de la política y de la justicia en México. La justicia al mejor postor y el político dientes para afuera y vénganos tu reino, con lo más que pueda obtener para sí. Ese es el país que tenemos, lamentablemente, y ese es el país que hay que cambiar. Pero si uno está esperando que lo cambien los políticos o quienes tienen las posiciones en la Corte o en los órganos de justicia, perdidos estamos nosotros. Debemos ser más participativos, incidir en la toma de decisiones, porque no es lo mismo que allá escondidos en su toga los ministros mandaten algo a distancia y después sean incapaces de sostenerlo. Porque es imposible que sin nuestra participación no entiendan los partidos que no se mandan solos, que se supone que nos representan. Pero evidentemente jamás van a respetarnos si no nos hacemos respetar. Y no me refiero solamente al voto de castigo, ese no funciona. Funciona que vayamos, nos plantemos frente a frente con ellos, y esta es la hoja donde escribimos todos: el Nuevo León, el país que queremos. Y o lo cumples o lo cumples. Mientras no hagamos eso, Alito, Marco Cortés, Jesús Zambrano se van a repartir el poder y las candidaturas, como ocurre también en Morena,
como ocurre también en Movimiento Ciudadano, porque qué de distintos tienen esas fuerzas políticas como para que uno se arrodille frente a ellas. Insisto, yo le apuesto más a la sociedad con un papel protagónico que a las mismas instituciones podridas que cuando a ellos les conviene dicen la ley es la ley, pero cuando les afecta, pues hágase en la voluntad de Dios en la yunta de mi compadre, pero no aquí. Y son incapaces de sostener una decisión que ya habían tomado al cuarto para las 12 del viernes. Y lo mismo el Congreso de Nuevo León. Y lo mismo los partidos políticos. Urge que esta sociedad despierte y asuma su papel, un papel protagónico. Para bien o para mal, tenemos un sistema representativo en la teoría y en los hechos, porque se supone que todo aquel por el que votamos le estamos otorgando la representatividad de nuestros intereses. Y sobradas muestras tenemos de que solo se representan a sí mismos como una cúpula más allá de todos nosotros para hacer con nuestros recursos y nuestro futuro lo que ellos quieran. Esperaría más protagonismo de la sociedad para tratar de incidir en la toma de decisiones. Pero eso no lo vamos a hacer si estamos divididos, si nos gritamos unos a otros, si sabiendo que cada uno de los actores políticos y de las instituciones están podridas, y aún así un sector defiende a unos y el otro a otros, ¿a dónde vamos a parar? Por lo menos en nada benéfico para nosotros, porque a río revuelto, por lo menos todo el siglo pasado, entre revoluciones, principios de alternancia en el poder al iniciar este nuevo siglo con Fox, el regreso del PRI a Los Pinos con Enrique Peña Nieto, y en términos reales, y ahora Andrés Manuel López Obrador que no puede con la inseguridad. Decía Einstein, ¿cómo esperamos obtener resultados distintos sobre una situación si la primera vez que lo intentamos falló y volvemos a repetir la dosis de seguir haciendo lo mismo? El resultado va a ser igual. Tenemos que cambiar nosotros, ellos no van a cambiar. Y tenemos que poner un poco de lado los gritos, sombrerazos, los insultos, para ver en qué coincidimos como sociedad y construir nosotros el desarrollo. Y aquel que vamos a poner, le vamos a otorgar el privilegio de representarnos, que sepa qué va y no que se burle de nosotros. Porque si no vamos a tener invariablemente por los siglos de los siglos circos como el que acabamos de presenciar. Hasta aquí por ahora. Vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo en Nuevo León, porque además, déjenme contarles, a final de cuentas hay otros estados, otras entidades federativas que están tanto o peor que Nuevo León, con esas crisis de mandatarios que no son bien vistos, de congresos agachones o cómplices o adversarios, y entonces nada avanza. Y en todos lados intervienen las dirigencias nacionales de los partidos para imponer desde el centro su voluntad. Recuerden simplemente quién nombra, quién designa candidatos en cada entidad federativa si no es el centro. Desde ahí empezamos mal. Desde ahí empezamos mal. Porque además a veces
le imponen a una entidad federativa hasta modificar su constitución para que alguien no nacido en esa entidad y que ni siquiera la conoce, que ha ido de paseo tal vez, la gobierne. ¿Por qué? Porque lo impone el centro. En fin, yo creo que la lección que nos va a dar este proceso electoral 2024 es que más vale que lo pensemos bien. Ya no es solo de razonar un voto porque la clase política no entiende, no va a cambiar, no tiene incentivos para cambiar porque todo lo que hace, el desastre que hace, todo lo que se roba, todo lo que se lleva, queda impune. ¿Qué incentivo tiene para cambiar si sí le va bastante bien? Y además el pueblo aguanta y ahí los tenemos peleándose los unos de un partido con los otros de otro partido, mientras yo me rasco la panza y me gasto los millones. Y desde arriba veo cómo se pelean unos y otros y además me río. Yo creo que esa es la lección que tanto Nuevo León como el país tiene que aprender. No más tlatoanis al estilo López Obrador, no más mesías, no más caudillos. No necesitamos héroes. Necesitamos una sociedad despierta, participativa, consciente, que no solo vaya cada 3 o 6 años a las urnas, sino que todos los días ejerza su derecho en unidad para ir y plantarse y decir, esto no me gusta, y o lo corriges y cambias o te vas. Pero estamos tan desunidos y este es el mejor escenario para la clase política mexicana y para cualquier régimen. Que se maten allá abajo, mira cómo los veo, cómo me río de sus confrontaciones. Eso me parece a mí, lo he visto durante tantos años, siguiendo tanto el periodismo, porque también he trabajado haciendo análisis para algunos gobiernos y pues los veo que no cambian, no van a cambiar, no tienen incentivos, están en el paraíso terrenal. Disponen de nuestros recursos, tienen toda la impunidad del mundo, nadie se les va a revelar porque todos allá abajo se están peleando unos contra otros. Y se insultan, y se desean la muerte. Y donde se encuentren, quizá el enfrentamiento sea morir. Y ellos, a veces se dice que los políticos nos dan circo. No. El mundo al revés. Ellos que están en la cúpula disfrutando de todo nos ven como el circo y cómo se divierten de nosotros. Ojalá ese despertar social surja muy pronto, organizados, con un proyecto común de unidad. Ya sé que hay muchas diferencias en la sociedad, pero empecemos por lo que tenemos en común. Y lo común es la inseguridad, por ejemplo, acabar con la inestabilidad política y algo en el que todos vamos a coincidir, seamos de un partido o de otro, es que hay que llamar a cuentas a estos bribones de arriba. Se llamen como se llamen, tengan el cargo de presidente o de ayudante municipal. Hasta aquí por ahora. Vamos a seguir dando seguimiento al caso. Contactos, redes sociales, comentarios, sugerencias, críticas son bienvenidas. Cuídense mucho. Hasta pronto.